Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. Pues seguimos aquí muy contentos de que es miércoles, que afortunadamente es tiempo de programa. Y hoy vamos a platicar con un elemento que nos encanta, el elemento femenino. Mireya Cuart, desarrollo sustentable y todo lo que debemos de saber al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro. A ver, Mireya, antes que nada, siempre hablamos de que, primero, medio ambiente. Pero luego nos dicen, no, es que es una verdadera estupidez, porque si es medio ambiente ya está siendo redundante. Entonces no nos vamos a pelear. Hablamos de sustentabilidad. Así es. Pero también decimos, no, es que sustentabilidad ya es mucho más, es un término mucho más amplio que el ambiente. Es otro aspecto. Entonces no nos ponemos de acuerdo. Pero lo que sí sabemos es que hoy por hoy, para los ciudadanos de a pie sobre todo, tenemos que ser cada vez más conscientes del mundo, del medio que nos está, o nos lo estamos comiendo, y desafortunadamente parece que vamos en una involución, ¿no? Cada día estamos haciéndolo más, ¿cómo lo llamaremos? Inquietante la manera en que vivimos, ¿no? Porque ya hay el agua, va a haber un problema fuerte, la contaminación, la erosión, etcétera. Estamos viendo que desafortunadamente somos seres humanos, pero a veces nos falta la humanidad para tratar el mundo. Y yo aquí, mi primer pregunta, sin tanto rollo y así como, ahora que nadie nos ve, te pregunto, ¿cuál es el compromiso de los ciudadanos que deben de tener en todos sus emprendimientos y en todas sus empresas? Definitivamente la reflexión crítica en cómo utilizamos todos los recursos, y por todos los recursos justamente no caemos solo en los elementos naturales, que podría ser justo el tema de la energía, del agua, materiales con los que convertimos y hacemos las materias primas, sino también los recursos humanos y muy importante la parte del conocimiento, porque esa es una parte fundamental con la que si innovamos y trabajamos sobre estos puntos muy específicos, vamos a lograr que los emprendimientos tengan lo que yo llamo las 3 Es de la sostenibilidad, que es eficiencia, eficacia y efectividad. ¿A qué se refiere esto? Eficiencia, cómo utilizamos de manera responsable y competitiva los recursos. Eficacia, cómo planeamos metas que queremos alcanzar dentro de proyectos, emprendimientos, empresas y demás. Estas metas con la eficiencia de recursos, y entonces vamos a lograr efectividad en las operaciones, de manera que no vamos a tener justamente desperdicio de materiales, vamos a tener menos merma, vamos a tener mucho ahorro en cuanto justo a la eficiencia de los recursos, y el conocimiento va a ser mejor gestionado. Entonces, esto, la reflexión crítica y basarnos en los 3 E de la sostenibilidad nos va a apoyar pues mucho a generar estrategias que van de la mano de la sostenibilidad, pensando en que la sostenibilidad también es perdurabilidad. Si queremos perdurar como negocios y perdurar como sociedad en este mundo, pues necesitamos gestionar de manera más eficiente todo lo que utilizamos. Pero, por ejemplo, y digo, no se trata de hablar ni de contra los países ni nada, pero ¿qué crees que nos ha faltado como seres humanos en toda esta situación? Porque, por ejemplo, vemos las consecuencias que han tenido nuestros actos, y tal pareciera que, por ejemplo, muchos decían, no, es que se trata de derretir los polos para extraer el petróleo, pero realmente nadie va a querer darse un balazo en el cuerpo, en el pie, ¿no? Claro. O no, ya no te digo en el pie, en el cuerpo. Nadie quiere hacer eso. Entonces, por eso es que te digo, ¿qué nos ha faltado como seres humanos? Pues mucho yo creo que ha tenido que ver con que en algún momento se pensó y se hablaba mucho de los recursos infinitos, o sea, pensar que todo lo que tenemos y de todo lo que nos abastecemos es infinito. El agua, pensamos en que, bueno, pues la energía solar, justamente como se distribuye, va a ser eterno, pero pues también caemos justamente en entender que gases de efecto invernadero, el tema de cómo contaminamos, y obviamente la entrada incluso de energía solar pues se reduce. Entonces, todos estos elementos pues no son infinitos, y en algún momento empezamos a trabajar bajo una ideología en la que estos recursos infinitos los utilizamos de manera totalmente ineficiente, y uno de los, no problemas llamaría yo, porque es parte de la experiencia humana y de la forma en la que hemos evolucionado como sociedad, el pensamiento, conceptos y demás, pues fue justamente en la base tecnológica, la globalización, en donde en la liberalización de los mercados, pues encontramos entonces la posibilidad de conocer, extraer, explotar ciertos recursos fuera de nuestro, ahora sí que de nuestro capital económico como país, y el también generar estas relaciones comerciales, y en ese momento se abre una posibilidad, ahí sí, infinita en algún momento, de generar pues ciertos aspectos que pues malamente trajeron estas consecuencias de una logística transnacional de mayor impacto, mayor volumen, la posibilidad de importar, exportar y tener una cantidad de productos que en el mercado pues es
todos los humanos, lamentablemente, en este sistema de consumismo queremos todo rápido, queremos todo ya y queremos todo a volumen. Entonces, esto no ha ayudado mucho a generar una economía responsable, sino al contrario, a abastecernos de manera abusiva y exagerada, y es parte del concepto de la teoría económica clásica, el pensar que la sobreproducción significa rentabilidad, al contrario que si vamos desabasteciendo ciertos recursos, pues eso no genera rentabilidad, sino al contrario, agotamiento y pues poca rentabilidad. Yo recuerdo mucho a Thomas Hobbes, que decía que el hombre es el lobo del hombre, y en ese sentido, ¿nos hemos convertido realmente en nuestro principal depredador? Pues mira, yo soy partidaria del team un poquito más positiva. Efectivamente, sí hemos trabajado en una dinámica en la que no tenemos una consideración sobre lo humano principalmente, y siempre hablo mucho de la parte ética, y el proyecto que lidero se llama Ethical Fashion Space, porque trabajar sobre la parte ética en la sostenibilidad significa empezar por el lado humano. Justamente mencionabas tú al principio, nos ha faltado humanidad, efectivamente. Entonces, cuando volvemos a retornar a este concepto humano ético de ver al otro, las condiciones, reconocernos como pares, en ese momento orgánicamente hay muchas cosas que vamos a empezar a identificar que tienen que ver con nuestro entorno, con la parte ambiental. Y recordar que la parte ambiental pues no es únicamente estos espacios o ecosistemas naturales, sino ambientes, estos espacios construidos, las ciudades, todo esto es ambiente. Entonces, en el momento en que empecemos a identificarnos justamente con esta base humana y tratarnos con más ética, las partes y consideraciones del uso de recursos y entender el ambiente se da un poquito más de manera orgánica. No podemos solo esperar como generar acciones a favor de los ecosistemas principalmente, y pues no tener consideraciones humanas, porque entonces no hay una relación concordante y efectivamente vamos a hacer pues lobo y acabar prácticamente con la humanidad. Ahora, mira, yo recuerdo, bueno, se habla mucho que la familia es la célula de la sociedad, etcétera, que la educación principal la da la familia y después la escuela, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en tus tiempos, en mis tiempos, estudiábamos ciencias naturales y después y civismo, etcétera, y de repente parece que fue desapareciendo de los planes de estudio, como que fueron obviándose. Y hoy por hoy hablas con los chavos y además también hay que ver el efecto brutal de la pandemia, que ha retrasado a muchísimos niños en su conocimiento. Pero este es el México que nos toca vivir. Siendo positivos y propositivos, como lo estás comentando, ¿qué debemos de hacer como adultos respecto de los niños, respecto a la educación de los niños, tanto en casa como fuera de ella? Yo creo que definitivamente esto que mencionas, efectivamente yo tomé ciencias naturales y todavía en la prepa tomé alguna clase que era mucho más enfocada a la parte social, y son cosas que se han perdido. Entonces me parece que desde el hogar sí necesitamos retomar esas actividades que lamentablemente en el sector educativo no se están dando. Si no se están dando en la academia, creo que como formadores, como padres, como hermanos, pues también nuestra misión es pues formar un hogar responsable, y en esa responsabilidad la parte de valores es básica. Entonces a mí me parece que sí es algo que uno, deberíamos de formar en casa, y dos, insistir como ciudadanos responsables en que estos elementos básicos para construir una sociedad pues se retomen nuevamente en las instituciones. Si no va a ser en la institución o en la educación primaria, tiene que ser en la educación secundaria, donde tal vez a veces los chicos ya tienen una formación de pensamiento, empiezan a formar un criterio. Creo que eso debería sí o sí ser parte de la institución, y ya en carreras universitarias en tronco común debería de ser también materias que estén como más ligadas a la parte de sostenibilidad, pensando en que tú mencionabas al principio también, ya se entiende como un concepto más complejo, más allá de hablar de ambiente o sociedad, y efectivamente necesitamos tocarlo porque compone pues la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Tampoco en las escuelas nos enseñan pues prácticamente nada de finanzas personales y cómo salir a la vida adulta a pagar impuestos y a entender, por ejemplo, en este sentido, los impuestos ambientales, instrumentos fiscales que están favoreciendo a las empresas generar mejores estrategias. Entonces, debería de ser algo que tenemos que presionar como ciudadanos responsables, el que las instituciones comiencen a preparar y tengan planes de estudios pues realmente pensados en generar
ciudadanos que sean capaces de gestionar la parte o la vida social, la vida en los ecosistemas, en la parte ambiental y la parte económica, para entonces generar pues un buen dinamismo de cómo utilizar los recursos desde tu hogar hasta la empresa. Un favor nada más para la gente que nos está viendo. Hemos hablado de dos conceptos que para muchos es lo mismo, pero me gustaría que lo precisaras. Sostenibilidad y sustentabilidad. Okay. ¿Nos puedes profundizar un poquito Esa más? Es como la pregunta del millón, la pregunta Sí. de siempre. La verdad es que yo te diría, y para términos como muy prácticos, no es necesario que nos agotemos la mente en si es sustentable o es sostenible. Afortunadamente el idioma español es tan rico que tenemos dos verbos, sustentar y sostener. Algo que sustenta y lo que se sostiene en el tiempo. Entonces, para términos prácticos, la verdad es que podemos utilizar los dos. Normalmente en España se utiliza más sostenibilidad y en América Latina utilizamos más sustentabilidad. Viene siendo lo mismo, pero sí es importante que si quieren ser como mucho más puristas e irse como a la raíz, pues es entender que la sostenibilidad tiene que ver con el largo plazo, algo que se sostiene en el tiempo, y para sostenerlo en el tiempo necesitamos bases que lo sustenten, políticas, estrategias y acciones que sustenten la sostenibilidad en el largo plazo. Wow, eso sí me pareció interesante porque realmente nunca lo había considerado de esa manera. Otra de las cosas, tanto tú como yo sabemos y conocemos y tenemos muchos conocidos en el ámbito empresarial. ¿Cuál ha sido tu percepción de los empresarios en torno a lo que es proteger y mejorar el ambiente? Creo que hay una gran brecha justamente de conocimiento. Hemos estado en una cultura y recientemente vivimos en una época un tanto de cancelación, de hate, de falta de comprensión, y se utiliza mucho este término de greenwashing, que quiere decir justamente la aplicación de estrategias que mejoran la visibilidad, la presencia de algún producto, proceso, empresa, persona, tratando de tener más como estrategias que vayan ligado a lo ambiental, a la protección justamente de los entornos naturales. Pero me parece que hay un gran desconocimiento de las empresas y de las personas para empezar a trabajar en este rubro. Entonces, muchas de las estrategias que hay allá afuera, que están sustentando la posible sostenibilidad en el largo plazo, pues están basadas en que no hay suficientes sustentólogos, ingenieros ambientales, trabajando en las empresas. Entonces, pues quien hace las estrategias es como, pues más o menos como diría el dicho popular, como Dios le da a entender. Entre el de marketing, entre finanzas usualmente no se incorpora mucho en estos equipos, y van planeando ciertas estrategias que posiblemente no tienen el impacto que debieran, ni económico, ni social, ni ambiental. Entonces, me parece que sí hay una gran disposición, pero lo que no hay es suficiente conocimiento y pues estamos basados, como te digo, en esta época donde todo lo cancelamos y opinamos que todo está mal. Pero me parece que los esfuerzos se están haciendo, yo te diría por experiencia propia con las empresas que trabajamos, particularmente en el sector textil y del vestido, en que nos buscan desde las empresas muy chiquititas a las empresas muy grandes, tratando de entender cómo lo hago sin morir en el intento. Entonces, yo te diría que hay interés, hay disposición, lo que no hay es suficiente conocimiento estratégico, disponible, eficiente y eficaz para que sea efectivo. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos yo te dejo rápidamente una pregunta de tarea. ¿Cómo concientizar a los tomadores de decisiones en las empresas respecto del papel que tiene cada una de sus empresas en el entorno? Piénsalo un momento y si les parece bien hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y
te pregunto, ¿cómo trabajar con los tomadores de decisiones? Porque algo que lo he visto en algunas empresas. Vamos a implementar la política del reciclado. Y entonces ahí ves tus bolsitas de biodegradables, de otros, los que perduran, y ya, feliz, ¿no? Pones las bolsitas y cuando llega el camión de basura todo junto. Uh-huh. Entonces dices, oye, pues al final estás viendo que realmente lo que podrás imponer en la empresa, pues tiene una consecuencia distinta. Claro. Y por el otro lado, también dices, bueno, cuando fue la pandemia, todo lo que se refiere a cubrebocas, etcétera, tiene que tener una bolsa especial. Y lo mismo, al final llegaban todo y lo juntaban en la... Entonces vas a decir, bueno, sí, son hechos aislados, pero realmente, ¿cómo le hacemos para que aquí les entre y a todos nos entre el chip de que es importante cuidar el ambiente? Porque necesitamos un ambiente adecuado, sano, para desarrollarnos nosotros. Retomamos nuevamente el tema del conocimiento. Por eso mencionaba al principio que el conocimiento es uno de los recursos que pocas veces contemplamos cuando hablamos de sostenibilidad, de ética o cualquier situación, porque no lo contemplamos como un recurso. Pareciera que es un recurso pues prácticamente desvalorado, ¿no? El conocimiento en este sentido. Entonces, el conocimiento va a ser siempre la base de cómo vamos a educar, ya lo decíamos, ¿no? Tal vez a los niños, a los adolescentes, en las empresas. Entonces, me parece que tendríamos que partir justamente de hacer campañas de comunicación, pero con unas buenas estrategias que sí tienen que partir de gobierno, pero también de la iniciativa privada para sus propios trabajadores y familias, hacer extensivas estas capacitaciones, este conocimiento, porque no basta justamente, como bien decías, ¿no? De poner un bote para separar ciertos residuos, cuando además no sabemos que el color de ese bote puede ser para otro tipo de residuos, y tenemos, ¿no? Normalmente ya el verde para los residuos orgánicos, el gris para los residuos inorgánicos, y hay uno luego que dice otros, si bien nos va. Pero tenemos una separación de 9 tipos de residuos. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con, en este caso, para México o en cualquier país que tenga su secretaría de servicios, en este caso de recolección, que también hace falta capacitación? Que los tiraderos también controlados no están gestionándose de manera adecuada y hay una proliferación de vertederos clandestinos que están pues siendo utilizados incluso en algunos casos por algunas mismas administraciones, porque los tiraderos están pues a reventar. ¿Por qué? Porque no tenemos una economía del reciclaje, no sabemos valorizar realmente esos residuos para que entren dentro de un sistema de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar de considerar, uno, los residuos justamente como basura, porque hay muchas cosas que se pueden reutilizar y necesitamos encontrar, en este caso con iniciativa privada también, qué residuos se pueden remanufacturar, revertir, reutilizar, reusar, refabricar, reparar, y que esto pues tenga un sentido de manera que los residuos los reduzcamos al mínimo. Y entonces sí, tenemos dos opciones. Lo que no se puede reciclar, pues sí se va, en ese caso, a los vertederos. Y por otro lado tenemos algo que ha sido como muy satanizado, que es el tema de la quema de producto. Hay una parte pues que quemar producto tal cual pues sí puede ser bastante ambientalmente impactante, pero hay un proceso que se llama justamente coprocesamiento, que es la incineración con recuperación energética. Quiere decir esto que un producto puede ser incinerado a través de un sistema cerrado que va a captar la energía de ese producto para volver a generar energía y no utilizar, por ejemplo, una base virgen, por así decirlo, ¿no? Entonces necesitamos esa capacitación con los recolectores, en este caso, que no por mucho que tengan la experiencia, pues hoy estamos buscando justamente entender cómo generar mejores estrategias con esto. Entonces necesitamos capacitación dentro de los servicios de recolección, capacitación dentro de las empresas y empleados para que conozcan cómo disponer de manera adecuada los residuos, apoyo en casa desde cómo generamos y cómo gestionamos nuestros propios residuos, y entender justamente que todo esto pues puede ser gestionable también, entendiendo que uno de los problemas básicos de la contaminación actual es la sobreproducción y el superconsumo. Si reducimos la producción, vamos a reducir, la verdad es que abismalmente, la cantidad de residuos que generamos. Ahora, siempre hablamos del gobierno y de los empresarios, etcétera, pero vamos a detenernos un poquito en las sociedades o las organizaciones de la sociedad civil. Y me refiero a cámaras, asociaciones y entre otros, fundaciones, etcétera.
¿qué tanto has visto la conciencia ecológica en estos organismos? Yo creo que va a la par casi de las iniciativas privadas. La verdad es que yo creo que considero que en generación de instrumentos y estrategias, la iniciativa privada tiene una gran ventaja porque tiene un pool de jóvenes y de líderes con experiencia, que entonces hay como un caldo de ideas, ¿no? Básicamente. Lo mismo está sucediendo en las organizaciones de la sociedad civil, en donde hay ya una mezcla y una compartición de experiencia y de conocimientos, se ligan mucho más con la academia y eso permite empezar a generar pues lluvias de ideas y generación de proyectos y estrategias que pueden ser muy viables y que normalmente comparten bastante con la iniciativa privada. Y gobierno, la verdad es que sí se está quedando un tanto atrás en la generación de instrumentos normativos, fiscales, que puedan apoyar en este sentido sistemas de sostenibilidad. Caso, por ejemplo, ahorita que ha sido como muy polémico en los últimos años en la industria del vestido, en la industria textil, era la quema de productos textiles de stock muertos, donde pues no había esta sobreproducción, no encuentra un mercado y entonces pues ¿qué pasa? Porque no quieren que pierda su valor comercial, pues la quema de producto o la destrucción de producto. En España y en Francia han resuelto una ley que que está prohibiendo la quema de este producto sin antes probar pues otras metodologías de circularidad que tienen que ver incluso con la donación o con algunas otras alternativas, y están generando una base de contactos de ONGs que pueden acopiar ciertos productos y pues generar espacios mucho más dinámicos, temas de reciclaje ya sea para producir materia prima nueva o en este caso mucho de lo que se hace con el textil que va pues en la industria automotriz, aeroespacial, en la industria de la construcción. En el caso de países en América Latina, como es el caso de México, lamentablemente, incluso los instrumentos fiscales e incluso, por ejemplo, la Ley General de la Prevención y la Gestión de los Residuos, la industria textil no está tipificada en esa ley. No existe. Tú pones la palabra textil en toda la ley, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque no está tipificado, porque al mismo tiempo que es un residuo sólido urbano, un residuo peligroso por la cantidad de químicos, tintas que tiene los textiles, no está gestionado. Entonces deja abierto al productor, en este caso las empresas, a que gestionen como puedan pues su residuo. Ante esta alza de identificar que era impresionante que las marcas quemaran la ropa, en México surge pues no tan adecuadamente un instrumento fiscal que es la Ley General de Destrucción Fiscal, en donde las empresas pueden quemar y destruir producto y regresan un valor comercial. Si tuviéramos justamente apoyado en una ley de circularidad un instrumento fiscal que en vez de gestionar la destrucción, gestionara la circularidad, entonces apoyaríamos a que empresas recicladoras, ONGs, en este caso también estas organizaciones de asistencia pública pudieran gestionar con estos mismos acopios de producto o de reciclaje, pues ciertos productos que en vez de que se vayan a los vertederos clandestinos o sin valorización energética, cumplan una función diferente. Entonces, gobierno sí ha ido un poco atrás, no entendiendo que la sostenibilidad es política. Es política y es económica. Entonces necesitamos política económica y política ambiental más enfocada a la gestión empresarial para que acompañe todas esas estrategias que se están generando dentro de la iniciativa privada. Y perdona más, haciendo un poquito más de hincapié en esto. La falta de una ley adecuada o leyes adecuadas y disposiciones, pero también no sería también conveniente crear estímulos fiscales para que se diera esto, porque una cosa es que lo recircules y otra cosa es que también tengas un beneficio fiscal como donatarias, etcétera, porque entonces estás viendo que recibes una compensación por lo que estás haciendo, ¿no? Sí, lamentablemente ahí se han entendido mal las multas ambientales, porque es como, bueno, pues me sale más barato pagar la multa que hacer un cambio en mi empresa. Pero si generamos justamente estos incentivos en vez de solo multas, sí se pudiera generar una cultura de eficientar estos recursos y de generar estrategias que les convengan a las empresas. Porque entendemos también desde el aspecto financiero, bueno, hay estrategias
que pueden ser mucho más costosas en materia de sostenibilidad que decir, bueno, pues mejor pago la multa. Entonces aquí sí necesitamos, nuevamente recaigo en el tema de la educación y de entender que los instrumentos normativos pues tienen que buscar hacer esta cultura de la sostenibilidad en vez de simplemente multar, porque además las multas que van catalogadas a el que contamina paga, pues no se ocupan realmente para la compensación del daño o esta externalidad y tampoco se distribuyen en este caso de los impactos positivos que puede generar una empresa, tampoco se le compensa. Entonces sí debería de haber un sistema, como lo está haciendo también Francia, que me parece que es el que instituyó este sistema de bonus malos justamente en instrumentos, para poder tanto tener la parte de la multa, pero también de la compensación y el reconocimiento, para que haya pues una cultura más positiva en vez de negativa alrededor de los impactos ambientales. Y regresamos a lo básico que tú nos decías, eficacia, eficiencia y efectividad. Así es. Ahora, me parece adecuado lo que estás comentando. También, dentro de tu experiencia, cuando llegas con los empresarios y todo a platicarles de esto, nada más por curiosidad, ¿cuál es el sentir? ¿Te creen, de alguna manera, te dan cabida a tus ideas o simplemente dicen, no, lo que no quiero es pagar multas? Pues mira, va de los dos rubros. O sea, han llegado y recientemente tuvimos una reunión con un fabricante y en su momento, en el momento en el que platicamos, de primera vez, estaba asociado a que tenía tal vez una política comercial que lo estaba limitando a seguir exportando y que necesitaba pues gestión ambiental para poder certificar y poder exportar. Pero ya en la plática y en el análisis de su fábrica fuimos y fue como de, o sea, sí tengo ahí algunos temas, pero honestamente es que nace de voluntad propia el que no entiendo esto de la sostenibilidad, necesito que me expliques de cero, entonces quiero que me digas de cero cómo lo hacemos, tal vez no voy a cumplir con todo lo que me comentas ahora, porque efectivamente hay estrategias de bajo costo, alto impacto y al revés, ¿no? Algunas que son de alto costo y bajo impacto mediático, y lo que quieren las empresas es, dame el punto medio, o sea, ¿cómo le hago para que también esto repercuta, que yo sea más atractivo tanto para mi consumidor o para mis compradores, para mis grupos de interés, para mis stakeholders, y entonces esto me beneficie, porque no puedo pagar solo una estrategia que me está costando mucho, ejemplo, montar paneles solares y reducir tus costos energéticos, sino dime también cómo lo comunico. Entonces yo creo que ya hay una de dos, ¿no? Y me parece, bueno, yo soy muy apasionada de mi tema, llevo casi 17 años estudiando sostenibilidad. ¿Desde que estabas en el kinder? Me veo muy joven, pero no, desde que estaba en la prepa. Desde que estaba en la prepa empecé a trabajar con estos temas, entonces creo que a veces es también este tema de pasión, de experiencia y de conocimiento, lo que logro transmitir con mis clientes, y que eso ha sido la base pues de que hoy somos una de las empresas pioneras de sostenibilidad en el sector textil y del vestido en México. Perfecto. Para la gente que nos está viendo, si nos haces favor de indicarles tus redes sociales para que te den seguimiento. Nos pueden encontrar en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, LinkedIn, donde sea, como Ethical Fashion Space. Y nos pueden escribir a info@ethicalfashionspace, o me parece que ahí justo ya está apareciendo en pantalla www.ethicalfashionspace.com, y también pues con mi nombre así me pueden encontrar en todas las redes sociales, y pues será un gusto platicar con ustedes desde estrategias, desde el agro, desde el campo, generación de fibras sintéticas, toda la parte de producción textil, del vestido, confección, hasta políticas postconsumo dentro de la industria. Entonces, miren, aquí algo que me llama la atención, y prácticamente estamos en el mes de la mujer, sin llegar a ser un programa ni feminista, ni feminoide, ni feminazi, quítate cualquier tipo de características de eso. ¿Ha sido complejo para ti destacar en un mundo que, perdón que lo diga, todavía sigue predominando por hombres? Creo que en sus inicios sí. Ahorita creo que cada vez más, no sé si ha sido que entiendo más cada vez cómo gestionarlo y cómo gestionarme en un mundo efectivamente liderado por hombres, y una industria que, a pesar de que de 10 trabajadores, 8 son mujeres, sigue siendo liderado por hombres. Ha sido complejo, pero me parece que sí hay un entendimiento cada vez más sobre apreciar el conocimiento, no importa el género, si viene de un hombre o de una mujer. Pero creo que en sus inicios, cuando empecé este proyecto y cuando emprendí, sí me costó un poco de trabajo destacarme en el sector y ser tomada con seriedad, con base en los conocimientos y la propuesta de sostenibilidad que manejo en el sector. ¿De dónde viene tu amor a esta carrera? Ay, la verdad es que
yo me quería dedicar en un principio, justo desde que estaba en la preparatoria, a temas de derechos humanos en zonas en conflicto, tal cual en Medio Oriente y África. Ese era como mi amor primario. Decidí estudiar Relaciones Internacionales y en esa carrera pues empecé a descubrir algunas otras áreas y la verdad es que fue un poquito sin querer que me tocó analizar temas de datos de comercio internacional de la industria textil y eso me hizo revisar un día en la noche mi guardarropa y revisar las etiquetas de mis prendas y saber si realmente todas las prendas venían de un cierto lugar. Entonces identifiqué que no tenía prácticamente prendas mexicanas, que todo hecho era en Bangladesh, tenía muy poquitas prendas hechas en Portugal, y entonces identifiqué justamente, uno se mete a la base de la Organización Mundial del Comercio, y si buscas justamente por materias primas, vas a encontrar que las materias primas están normalmente localizadas en ciertos países llamados en vías de desarrollo, y el producto terminado, las importaciones siempre iban a ciertos países llamados también occidentales. Y identificando de dónde provienen las marcas, pues hice una clara relación de algo está pasando aquí, entonces me meto a identificar, estudiar, analizar y veo las problemáticas de derechos humanos, de derechos laborales, de la industria del vestido y entonces dije, ok, aquí hay un punto y en eso pues identifico las problemáticas ambientales que hay alrededor de la producción de algodón, de las fibras sintéticas y entonces pues me enamoré del tema porque dije, creo que no necesito viajar a África o a Medio Oriente para resolver o para apoyar temas de derechos humanos cuando cada que justamente abro mi closet o decido una compra, pues puedo apoyar desde mi labor a dar alternativas viables sobre temas de derechos laborales, de derechos humanos, la parte ética y la parte ambiental y además pues apoyando a que las empresas, cuando decidí que me iba a enfocar a la parte empresarial, apoyar a que vivimos finalmente en un mundo capitalista con un intercambio de la moneda. Entonces necesitamos tener proyectos económicos viables, competitivos, eficientes, pero humanamente y socialmente responsables y solidarios y ambientalmente responsables y eficientes. Aquí dijiste varios temas que me llamaron la atención, pero mira, obviamente a ti te tocó estudiar con un tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá. Así es. Antes de eso se hablaba de muchos esfuerzos ambientales, medio ambiente y ambientales del ambiente laboral. Uh-huh. Después, uno de los dos anexos que tenía el Tratado de Libre Comercio era el aspecto ambiental y el laboral. Ahora con el TEMEC se siguen considerando estos dos, pero tal pareciera que no alcanzamos como empresarios a veces, e incluso dentro de los mismos políticos, a comprender que el ambiente de afuera también afecta al ambiente laboral y viceversa. Así es. ¿Cómo haces? Ay, perdóname, cuando estás platicando y todo, no todos ya vas a decir conocimiento, no, pero no. ¿Cómo haces para que en un momento dado, en tus respuestas, en tus soluciones que propones, realmente estemos conscientes de eso? Sí, o sea, sí parto nuevamente del conocimiento, pero yo creo que más de lo vivencial. Muchas veces, y hay algo que se llama sostenibilidad emocional, que tiene que ver justamente con cómo uno se relaciona con todos estos conceptos y cómo los entendemos. Y cuando estamos más alejados, muchas veces es porque tenemos pues una baja relación con el entendimiento del entorno y cómo nos afecta y demás, hasta que vivimos alguna situación que nos pone en riesgo, ¿no? O en contrastar, como fue claramente la pandemia. ¿Qué queríamos hacer todos mientras estábamos encerrados en pandemia? Salir. O sea, era como, me imagino en una playa, la gente que tuvo la oportunidad de instalarse tal vez en una casita vacacional, en algún lugar como con más posibilidad de convivir con el entorno, se valoró mucho más justamente los entornos naturales. ¿Qué pasaba con los que nos quedamos encerrados? Pues también valoramos pues de cuánto nos estaba llegando la cuenta energética en la casa, porque todos estábamos conectados. Uh-huh. Y porque era 24/7 estar en algún aparato. Entonces, mucho tiene que ver con la experiencia, con lo vivencial, y a mí me gusta mucho hablar de la reflexión crítica porque necesitamos reflexionar de manera crítica todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y para eso hay una base teórica que a mí me gusta también muchísimo para tratar los temas de sostenibilidad, que son dos cosas. Uno, lo que se llama la metacognición, que es por qué pensamos lo que pensamos, que tiene que ver con nuestros sesgos, dónde crecí, en qué tipo de hogar, la ubicación geográfica en la que creciste, si creciste en un aspecto rural o un poquito más urbano, en qué parte del mundo naciste, o sea, cómo estamos allegados a todos estos
conceptos. Y por otro lado, una metáfora que los invito a que la busquen, que me encanta, que es del elefante, que refiere es un elefante y hay enfrente de este elefante algunas personas invidentes y cada uno se le pregunta frente a qué está. Y el que está justamente frente a la trompa, uno dice, pues es una cuerda, una punta de una flecha. El que está en la cola dice que también es una cuerda. El que está agarrando la pata dice que es el tronco de un árbol. Entonces, cuando tenemos un pensamiento muy limitado, que no nos permitimos justamente pensar por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos de la forma en la que lo hacemos, pareciera que estamos con una venda en los ojos frente al elefante, agarrando un pedacito del elefante, en lugar de, ok, ¿por qué pienso lo que pienso? Entonces me quito la venda, veo el elefante o voy tocando todas las partes y entonces me hago un mayor criterio de lo que está sucediendo. Entonces, vivimos por la vida con la venda frente al elefante. ¿Qué necesitamos hacer? Reflexión crítica. A ver, necesito comprender más ante qué estoy, de qué está hecha esta mesa en la que estoy de frente, de qué está hecho en lo que estoy sentado y entender que todo, absolutamente todo lo que tenemos es naturaleza. Todo proviene de algún recurso natural, renovable o no renovable, sea petróleo o sea proveniente del campo. Todo, usamos naturaleza, todo es naturaleza. Y cuando entendemos entonces el valor de eso, vamos a poder tener una mejor relación con el entorno ambiental humano y ambiental natural. Fíjate que hace unos años, más o menos unos 10, 12 años, estábamos platicando en un evento de reflexión empresarial qué necesitábamos los seres humanos para darnos cuenta de lo que hemos hecho al mundo, ¿no? Y alguno de ellos planteaba, no, pues es que tendría que llegar una crisis como de zombies, un fenómeno grande para darnos cuenta de toda la devastación que hemos hecho y todos los problemas que hemos generado. Y pues llegó la pandemia, ¿no? Y después de la pandemia, pues tú pensarías que vas a reflexionar y tener una visión introspectiva para mejorar y todo, pero tal parece que si bien no se ha ido, pero sigue el mismo pensamiento, ¿no? Entonces no dependíamos de una situación de esas, necesitamos de una introspección, pero desafortunadamente nos faltan muchos mecanismos para llegar a esa introspección. Creo que vivimos en un mundo demasiado acelerado y todos vivimos como en este rush constante de la productividad y de ser pues humanos productivos y queremos hacer tantas cosas, pero lo que no hacemos normalmente es reflexionar. Y por ahí mucha gente que dice, no, es que ya no nos detenemos ni siquiera a mirar el cielo. Pues ¿cuál cielo? Está nublado, contaminado, no veo las estrellas, no nos detenemos a apreciar ni a nosotros mismos. Y por eso te comentaba que esta parte de la sostenibilidad para mí empieza desde la parte humana, desde reconoce al otro, identifica lo que le falta al otro y lo que puedes aprender del otro, bajarle un poquito a por ahí tengo un buen amigo, Alfredo Martínez, que me comentaba de esta frase, necesitamos más ecosistemas y menos egosistemas. Uh-huh. Estos egosistemas en los que vivimos me parece brutal y necesitamos bajarle tantito a esos egos y esa competitividad no sana. Por supuesto que la competencia nos ayuda a crecer, pero tiene que ser justo desde el crecer y el desarrollarnos. Y ojo ahí, estas dos palabras me encantan justamente, que es crecimiento normalmente suele ser en términos cuantitativos y todos queremos crecer económicamente y tener cosas, pero no nos desarrollamos. El desarrollo viene normalmente en términos cualitativos, la calidad de vida, la calidad de pensamiento, la calidad de productos que consumes, la calidad de empresa que tienes. No es la cantidad de empleados, es la calidad de empleados, no es la cantidad de productos, es la calidad de productos. Entonces, si entendemos eso y entendemos la calidad y el desarrollo de las relaciones humanas, entonces vamos a generar mejores formas de cohabitar de manera responsable con el entorno natural. Lo que estás diciendo me parece verdaderamente importante. En tu visión a corto plazo y por tus aportaciones con los empresarios en las cámaras, ¿crees que realmente el granito de arena que tratas de poner se convierta eventualmente en algo floreciente que te ayude a consolidar ese
No sé si conoces esta historia del colibrí, que se está un bosque incendiando y los animales salen corriendo y de repente el león ve regresar al colibrí y lo vuelve a ver pasar y lo vuelve a ver regresar y le dice, vas para el sentido contrario. Y le dijo, no, estoy trayendo agua del lago para apagar el fuego. Y le dijo, no puedes, eres muy pequeño. Y le dijo, tal vez, pero estoy haciendo mi parte. Entonces, 1, estoy haciendo mi parte. 2, estoy totalmente convencida, y cuando yo encontré, afortunadamente, una vocación con una pasión, en ese momento yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida hasta que me muera. Y así va a ser, voy a ser la latosa de la sostenibilidad hasta el último suspiro. Y apoyado a eso, de ese pequeño estoy contribuyendo con mi parte, pues dicen que cada cabeza es un mundo. Entonces cada que yo logro plantar la semillita y tal vez no germina hoy, germina en 2, 3, 4, 10 días, 1 año, 2 años, estoy cambiando el mundo. Hace poco veía una serie que era, parte de la serie que era El último de nosotros, que está en HBO, en los canales de paga, y planteaba un mundo, pues yo te diría bastante denso, crítico, post-apocalíptico. Y nuevamente te pregunto, ¿crees que tengamos que llegar a eso para que realmente como humanidad entendamos, a pesar de que ya vivimos una pandemia, tendremos que llegar a eso? No, creo que vamos a un paso muy acelerado de las consecuencias que se vienen de una mala gestión pues de la vida en general, pero también creo que nos ponemos un papel demasiado prioritario tanto en destruimos el mundo o salvamos el mundo. O sea, no somos los únicos que habitamos este planeta. Uh-huh. Nos encanta el antropocentrismo y todos somos el ego, como tú decías. El ecosistema. Entonces, hay muchas consecuencias actuales en los ecosistemas que vienen de ritmos desde la época glacial. Entonces, hay cosas que sí ha intensificado la acción humana y es muy importante porque la velocidad de la tecnología nos está generando este paso agigantado, pero también considero que a la velocidad a la que sí entendemos y podemos generar tecnología que nos permita reducir esos impactos, no necesariamente tenemos que llegar a ese mundo apocalíptico. Creo que también es una visión catastrófica que nos encanta ir hacia lo malo, pero ¿por qué no generar estas visiones hacia lo que sí podemos hacer, a lo que sí podemos contribuir? Entonces, yo diría que no necesitamos llegar a esos puntos. Me parece que sí vamos a vivir momentos de crisis un poquito más fuertes por esta misma ola de ritmos de la propia naturaleza, más, por supuesto, la actividad humana, pero creo que somos suficientemente capaces, si así nos los determinamos y si así lo pensamos con este proceso de metacognición y el elefante, en que somos perfectamente capaces de hacer los cambios pertinentes para lograr cohabitar nuevamente de manera sana y responsable. No veo esa necesidad de llegar a ese aspecto catastrófico. Perfecto. Volvemos a lo básico, a la familia. Y para las familias que nos están viendo, las familias que tienen niños pequeños, las familias que tienen adolescentes, ¿cómo le hacen los padres para tratar de cambiar un poquito el chip de sus hijos y que vayan también considerando cada vez más el ambiente? Pues yo creo que sería al revés. Yo creo que sería más escuchar a los hijos y a los adolescentes, que son quienes se percatan de una manera diferente de vivir. A veces, conforme vamos creciendo, los adultos vamos teniendo más vicios y cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Con lo que creciste. Y me parece que como adultos tenemos la tarea de escuchar más a los niños, que están más pendientes todavía de convivir con la parte natural y con la parte humana, tienen mucho más interacciones más sanas que como adultos, que solo estamos pensando en las cuentas y en la empresa y en cómo le vamos a hacer. Entonces me parece que es un poquito al revés, escuchar. Algo que ya no se hace tanto en muchas familias es una cena familiar en donde no todo el mundo esté en el celular, sino donde convivamos, donde escuchemos, donde preguntamos. Algo que no hacemos tampoco ya es ser curiosos. Como todo está tan rápido en el teléfono, tenemos, como dicen, ¿no?, teléfonos inteligentes y personas que tenemos menos capacidad de pensar y de tener reflexión crítica. Entonces me parece que deberíamos de volver un poquito hacia esas tradiciones familiares de preguntar, de ser curiosos y de ver cómo actúan los niños cuando interactúan con algo natural, con un animal, entender desde ahí, nosotros aprender y entonces regenerar, desaprender lo que no estamos haciendo tan bien para aprender nuevas estrategias y dinámicas familiares que permitan habitar mejor, ¿no? Y yo creo que salir más a actividades naturales en vez de pues, vivir a veces en espacios cerrados. Me encanta el compromiso que tienes con el desaprender.
Creo que a lo largo de esta carrera de entender la sostenibilidad, en su momento tenía algunos sesgos muy marcados, justo desde la carrera o tal vez desde mi aprendizaje dentro de mi círculo familiar. Y justo he aprendido que es muy importante para generar estrategias de sostenibilidad, uno, observar, reflexionar de forma crítica y entonces tener la capacidad de desaprender hábitos y formas de pensamiento que limitan el propio pensamiento, y creo que eso es una de la base, afortunadamente, que con mi equipo de trabajo y yo hacemos esa dinámica de pero ¿y por qué? ¿Y por qué como niño? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y explícame por qué, porque entonces es la única manera en la que sí somos capaces de cuestionar y de dar soluciones desde una perspectiva fresca y sin la venda en los ojos ante el elefante que puede ser todos los días una empresa o un reto pues socioambiental que estemos tratando. Mirel, me da la impresión de que el secreto de tu éxito se resume a un pensamiento crítico. ¿Cómo qué? No, te pregunto. Pues yo creo que la base del éxito, que tendríamos primero de definir qué cosa es el éxito. Uh-huh. Para mí el éxito lo he alcanzado desde que la chavita de 17 años que pensó que podía cambiar el mundo, hoy tiene una empresa que considera que está cambiando el mundo. Entonces creo que es la pasión, para mí el éxito de por qué me despierto todas las mañanas y soy feliz de ir a la oficina o de convivir y de platicar de todo esto, es porque creo firmemente en que podemos hacer mejor las cosas y en que más vale la acción imperfecta que la perfecta inacción. Perfecto, mire, estamos a unos minutos de irnos y me gustaría hacerte esta pregunta. En tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una loca emprendedora apasionada de hacer feliz, ser feliz y compartir en el entorno el mayor tiempo posible que pueda en esta vida, en este planeta. ¿Por qué loca? Porque los locos podemos cambiar el mundo. Creemos a veces en ideas que a veces parecen imposibles para muchos y me encanta hacer lo imposible posible. ¿Y por qué emprendedora? Porque todos los días emprender es emprender una nueva acción, no solamente un proyecto, pero me parece que esta acción de emprender siempre nos mantiene con un chip de emoción, de riesgo, de valentía. Dicen que los emprendedores somos tercos y yo creo que sí soy obstinada y terca en que todo es posible. Perfecto. Y ahora me gustaría un poquito que regresáramos con la chica de los 17 años. Si la tuvieras enfrente de ti, viéndote como está en la cámara. Qué ejercicio tan ¿Crees fuerte. que estaría orgullosa de lo que has hecho? Sí, definitivamente sí. Y con ese orgullo que tú tienes por lo que has hecho, ¿podrías decirle a las niñas, a los jóvenes, en general a todas las personas, cuál es en este momento y en esta vida el consejo que más les puede importar o que te gustaría darles para que alcancen sus sueños? Pues yo creo que, lo que mencionas para que alcancen sus sueños, primero es, creer que puedes alcanzar tus sueños. Yo no crecí en un ambiente familiar tal vez con tantas posibilidades y con las muchas posibilidades, la pasión y la determinación y la paciencia han sido lo que me han llevado a lograr escalón por escalón, pues lo que he construido hoy. Entonces yo creo que es que no piensen que hay sueño chico, sueño grande. Todos los sueños se pueden realizar siempre y cuando tengamos determinación y fe en nosotros mismos y con mucha paciencia todo se logra. No hay impedimento, no hay más que limitaciones mentales. Así que eso es lo que nos tenemos que quitar, las limitaciones del no se puede. Todo se puede. Razón, pasión y corazón. ¿Así eres tú? Así soy yo. Perfecto, te agradezco mucho. Y sobre todo le agradecemos a las personas que nos están viendo. Hoy platicamos con una mujer que se describe como loca, lo cual yo no creo. Como emprendedoras, eso sí lo creo, pero lo más importante es consciente de lo que está haciendo por aportar su granito de arena y transformar la sociedad. Mirel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv